la palabra santa de nuestro Dios. Para ello tu hermano les pide que abramos todos nuestras Biblias para dar lectura a lo que está escrito en el libro del Génesis, en el capítulo 2, verso 16 y verso 17, que dice de la siguiente manera: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Sea para la gloria de nuestro Dios. Los invito a ocupar sus lugares, como también aquellos que en sus casas están reunidos, también tomen el lugar ya adecuado para integrarse en esta explicación. Daremos seguimiento al tema que durante la semana se nos ha venido recordando. El tema es la felicidad, un don de Dios. Entonces daremos seguimiento a esta explicación, pero quisiera me permitieran, antes de abordar el tema, quisiera tu hermano citar unos puntos que yo los veo de grande interés. Primeramente, hablaremos del primer pecado que cometió el hombre, como también sus consecuencias. Luego hablaremos de las secuelas que trascendieron al alma. También hablaremos de cómo llega al hombre la felicidad. También hablaremos el cambio que hay en el hombre cuando es feliz. También mencionaremos a lo que la felicidad nos incita. Y también, hermanos, si nos da así el tiempo, hablaremos de lo que resulta si no le damos gracias a nuestro Dios. Ojalá, hermanos, con la ayuda del Señor, llevemos a cabo esta exposición en el nombre de nuestro Dios. Todos sabemos que en el principio el hombre fue hecho perfecto y sin pecado. Dijera el predicador: he visto que Dios hizo al hombre perfecto, hizo al hombre recto, aunque ellos se buscaron muchas cuentas. Pero al principio, reitero, el hombre fue hecho perfecto, el hombre fue hecho sin pecado, pues dice la Escritura que a imagen y a semejanza del mismo Dios fueron hechos. Y estando ahí, hermanos, en el Edén, gozaron de todos los privilegios que el Señor les concedía. Ellos tenían una advertencia: la libertad de comer de todos los árboles frutales, excepto uno, del que ni siquiera deberían ellos de acercarse y menos participar. Les advierte el Señor diciendo: el día que ustedes coman de este fruto, moriréis. No está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual, que es la comunión con nuestro Dios. Estaba entonces el hombre advertido que si él comería de ese fruto, iba, hermanos, a perder la amistad con nuestro Dios. Pero lamentablemente, hermanos, el hombre desobedeció la voz de nuestro Dios, y en esa desobediencia murió la comunión que había entre él con nuestro Dios, pues entró la muerte espiritual. Y como consecuencias, ellos fueron expulsados del paraíso. Entonces, en el pecar hay consecuencias. A ellos se les expulsó, hermanos, ya no pudieron regresar. Pero el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, verso 12, nos está dando, hermanos, una importante información: que no solamente Adán pecó, sino que también los demás hombres cometieron pecado.
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Importante, hermanos, señalamiento hace el apóstol Pablo. Todos los hombres pecaron. Y, hermanos, ya no están ellos recibiendo las consecuencias del pecado de Adán, porque acuérdense que cada quien vamos a ser responsables de lo que nosotros hagamos. Adán cometió el pecado y recibió sus consecuencias. Los demás hombres cometieron pecado y dice que también pasó a ellos la muerte. Estamos hablando de la muerte espiritual, porque ellos físicamente siguieron con vida. Y entonces el apóstol Pablo hace también esta importante aclaración. Dice, por cuantos todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de nuestro Dios. Esta es la consecuencia que se tiene cuando el hombre ha caído en pecado. Está destituido de la gloria de nuestro Dios. Y podríamos señalar con más claridad las consecuencias que vienen por cometer el pecado. Ya lo dijimos, hay muerte espiritual. Se pierde la comunión con Dios, se pierde la libertad, se nubla el entendimiento y la vista espiritual, y otra cosa muy triste, el hombre se convierte en un esclavo del pecado o en un esclavo del diablo. Así lo dijo, hermanos, el Hijo de Dios. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En esas condiciones quedó el hombre por haber cometido el pecado. Pero no tan solo queda ahí el daño, sino que trascendió, hermanos, al alma, porque el alma es el que está recibiendo las heridas o las secuelas del pecado. Y en esto yo quisiera invitarte a que lo analicemos. ¿Cuáles son esas secuelas? ¿Cuáles serán esas heridas que quedan en el alma? Iremos mencionando. Están las amarguras, la angustia, la ansiedad, la tristeza, la desesperación, los vacíos existenciales, la soledad, los quebrantos de corazón. En esas condiciones queda el hombre que ha cometido, hermanos, el pecado. Como bien lo dijo el profeta Jeremías, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo. Hace rato decíamos que las secuelas es la amargura. Ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en mí. Estas son las secuelas que quedan en el alma. Dijera el apóstol Pedro cuando reprendió, hermanos, a aquel hombre llamado Simón el mago, y le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ojalá vayan conmigo en el análisis que se está haciendo del daño que recibe el alma cuando ha cometido el pecado. Reitero a vosotros, queda la amargura, la angustia, la ansiedad, la tristeza, la desesperación, los vacíos existenciales, la soledad, los quebrantos de corazón. Y ahora el apóstol Pedro le dijo a Simón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este es el resultado del pecar del hombre. Y hermanos, durante mucho tiempo en esas circunstancias vivió la humanidad. Hay una alabanza que continuamente nosotros elevamos al Señor, donde hace un resumen de cómo es la vida de la humanidad cuando no ha conocido a Dios. Y esa alabanza dice,
hogares que sin paz se encontraban. ¿Cómo se encontraban? Sin paz, gimiendo de esta vida porque les era amarga. Y aunque ellos procuraban ya dejarla, no podían dejarla porque el devorador tenía las almas. De manera que el hombre no podía liberarse de ese encierro espiritual o de esa cárcel espiritual o de ese yugo, porque Satanás, el devorador, lo tenía, hermanos, atado, lo tenía preso. Hermanos, pero el Padre le da una misión muy hermosa a su Hijo Jesucristo. Y veremos, hermanos, esta misión que nos narra, hermanos, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 18, que dice, hermanos, de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fíjate qué hermosa misión está recibiendo Cristo. A eso lo envió el Padre, a sanar a todos los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a todos los oprimidos. A esto el Padre comisionó a Cristo, que trajera a los hombres, hermanos, esa libertad, que, hermanos, sanara a todos los quebrantados de corazón, que pusiera en libertad a todos los oprimidos. Y entonces se presentó el Hijo de Dios, hermanos, ante los hombres para ofrecerles, hermanos, su ayuda. Y entonces les dijo el Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Es importante, hermanos, aquí aclarar que el trabajo y la carga no es, hermanos, física, sino es aquel enorme peso que el alma viene, hermanos, llevando por el pecado. Y entonces el Hijo de Dios les dice: vengan, estos que están ustedes trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué estaba ofreciendo Cristo? Descanso. Aquellos que ya no soportaban, hermanos, traer en sus espaldas ese peso de pecado, les dijo el Señor: pues vengan, que yo les voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, y si ustedes lo hacen, ustedes van a hallar descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces el Señor les da a los hombres la oportunidad de quitarse esa losa que ellos llevaban cargando, y ahora el Señor ofrece darles descanso para sus almas. Y hermanos, esta bendición llegó a cada uno de nosotros. ¿Cuántos estábamos en el mundo cargando, hermanos, esa enorme losa de pecado? Pero un día vinimos a la iglesia del Señor y fuimos nosotros bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y en ese día, muy glorioso y muy hermoso para nosotros, el Señor quitó la enorme carga, el enorme peso que llevábamos cada uno de nosotros, porque lo que nos agobiaba, el peso del pecado, todo, al ser invocado el nombre de Jesucristo por un ministro autorizado, todo, absolutamente todo, fue perdonado por la gracia santa de nuestro Dios. Como lo dijera el profeta: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, porque el Señor viene a transformar todas las cosas. Dice el profeta
Miqueas que el Señor sepultará nuestras iniquidades y las echó todos nuestros pecados en la profundidad de la mar. Esa losa que llevábamos nosotros, al ser invocado el nombre de Jesucristo, el Señor quitó todo ese peso de pecado. Esa multitud de pecados, el Señor las arrojó, las sepultó en lo más profundo de la mar. Y vuelve el profeta a decir: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. De manera, hermanos, que cuando entramos a la iglesia del Señor, esa tristeza, esa angustia, esos vacíos existenciales que había en nosotros se quitaron, porque todo pecado que hicimos en el mundo fue perdonado por la grande bondad de nuestro Dios. Y hay una alabanza que con alegría seguido entonamos: y libre de pecado. ¿Qué hizo el Señor? Nos libró de pecado, y libre de pecado, pena, culpa y juicio aquí, me llevará a su gloria eterna. ¡Qué momentos más hermosos! Cada vez que nosotros recordamos, hermanos, lo que vivimos, nuestra alma salta de alegría, pues el Señor, como el buen pastor, curó nuestras heridas. Quitó, hermanos, la amargura, quitó la tristeza, quitó la angustia, quitó la ansiedad, los vacíos existenciales, quitó la desesperación que había en nuestra alma, quitó los quebrantos que había en nuestro corazón. Y así como en la parábola dice que después de haber hallado a aquella ovejita lastimada, la echó, hermanos, sobre sus hombros, cargándola. Así hizo el Señor con nosotros. Nos cargó en sus hombros y nos trajo a su redil santo, dándonos seguridad y descanso para nuestras almas. Nos trajo para darnos paz para nuestra mente y también para nuestra alma, dándonos una plena libertad. Hermanos, esto es lo que tiene el pueblo santo de nuestro Dios. Hoy, en los hogares cristianos, reina la paz del Señor, tanto en nuestra mente como también en nuestra alma, porque esto fue lo que trajo el Señor a nosotros. Dijo el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo, hermanos, es pasajera y solamente es en la carne, pero la paz que nos da el Señor trasciende a nuestra alma, llega a nuestro corazón y nos da, hermanos, una inmensa tranquilidad. Hoy reina el amor de Dios en nosotros. Hay unidad familiar. Ya los vicios, las drogas, las discordias, la violencia, todo quedó atrás, porque la felicidad que nos trajo el Señor vino a cambiar todas nuestras vidas. La felicidad, hermanos, no pasa desapercibida. La felicidad se refleja en el rostro del cristiano. Cuando tú veas a un hijo de Dios, no le verás triste. Siempre su rostro se verá, hermano, la alegría. Siempre anda contento, hermanos, entonando una alabanza. Siempre anda glorificando al Señor. Para cualquier cosita, siempre glorifica al Señor. Esto es lo que el Señor nos ha dado. Dijera el salmista: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. E incita a nosotros para que con alegría estemos delante de nuestro Dios. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Qué hermoso cambio el Señor ha hecho con nosotros. Ya no está la amargura, ya no está la tristeza, ya no están esa soledad, ya no están esos vacíos existenciales, porque hoy reina
está la paz de Dios en nuestro corazón, está la felicidad de nuestra alma. Hay una alabanza muy hermosa que entonamos y decimos: es tan lindo sentir tu presencia. ¿Qué has llegado a sentir? La presencia del Señor. Qué lindo es sentir tu presencia para cantar, gritar y llorar. Pero viene una aclaración: pero ese lloro no es de tristeza, tampoco es de dolor. Decimos, es un gozo que se siente en el alma, que de arriba nos manda el Señor. Entonces, llegamos, hermanos, a esta conclusión: la felicidad es un don que Dios da a su pueblo, que llega a la raíz del alma, quedándose arraigada, que fluye, hermanos, como ríos de agua fresca en el interior de su ser. Como lo dijera, hermanos, el Hijo de Dios: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El mundo, hermanos, se regocija en la alegría. Ese es el deleite que el mundo tiene. Pero aclaremos: la alegría es una emoción o satisfacción transitoria. Dura un día, 2 días y se ausenta ya la alegría. La alegría solamente se queda en la carne, pero la felicidad trasciende al alma. La felicidad es permanente. A pesar de tener malos momentos, a pesar de tener malas situaciones, y aunque a veces no tengamos alegría, el pueblo del Señor sigue siendo feliz. Como dijera el apóstol Pablo: aunque estamos atribulados de todo, mas no angustiados. Aunque estamos en apuros, no estamos desesperados. Aunque somos perseguidos, no estamos desamparados. Aunque estemos derribados, no estamos destruidos, porque Dios está con nosotros. Su gracia, su brazo fuerte siempre nos saca adelante. Es cierto, seguimos viviendo en dura prueba, pero a pesar de esa prueba, seguimos siendo felices. No hay dolor, no hay rostro cabizbajo. Repito, porque la felicidad, hermanos, se manifiesta a través del rostro. Como la felicidad está arraigada en el corazón, va acompañada de la hermosa virtud que es la gratitud, que nos incita a ser agradecidos. La gratitud nos enseña que los favores que hemos recibido de Dios merecen todo nuestro reconocimiento. La gratitud es la primera lección que aprendemos para adorar a Dios, reconociendo que todo lo obtenido ha sido por la ayuda de Dios y que siempre debemos dar gloria, la honra, la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Cada vez que vengamos al templo, hermanos, hay que hacerlo, hermanos, siempre con alegría. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus atrios con alabanzas. Y aquí debemos de alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso siempre debemos de testificar nuestro agradecimiento a nuestro Dios, al único Dios, el creador de todas las cosas, y a Jesucristo nuestro Señor. Porque donde estemos, Él está con nosotros. En los momentos de prueba, no se ha separado de nosotros. Cuando estamos tristes, Él nos hace felices y estar confiados. Nuestro Dios jamás se apartará de nosotros. Día y noche está a nuestro lado. Si hemos salido triunfantes
ante la adversidad, es porque Dios nos ha dado las victorias. Por eso no debemos callar, debemos de testificar nuestro agradecimiento a nuestro santo Dios. Qué bonito es que nosotros le demos ese pleno reconocimiento a nuestro Dios y decir: todo lo que tenemos no ha sido por mi mano. Si el Señor te ha bendecido en tu casa, no ha sido por tu trabajo, sino porque el Señor, que es bueno y generoso, Él ha puesto todas las cosas. Él no nos, si tú eres vendedor e inclusive manda al cliente a que vaya a tu casa a buscarte, es la bendición de Dios que nos ha dado. De manera que si nosotros tenemos, siempre debemos dar la gloria a nuestro Dios. Le dijera el Señor a su pueblo: cuando tú hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te va a dar, y que tu ganado se haya multiplicado, y que tus casas se hayan multiplicado también, nunca digas que fue tu mano, tu sabiduría, tu poder, la que te trajo todas estas cosas. Levanta tus ojos al cielo y di: lo he recibido por la mano santa de nuestro Dios. Bueno es que hagamos una reflexión con profundo discernimiento espiritual. Y mientras tu hermano hace la pregunta, hermanos, esperaré de ti la respuesta para ir continuando. ¿A quién somos deudores de esta bella obra hecha en nuestro corazón? A nuestro Dios. ¿A quién debemos nuestro crecimiento y prosperidad? A nuestro Dios. ¿A quién debemos las virtudes encontradas? A nuestro Dios. ¿A quién debemos el reconocimiento que hay en nuestros corazones? A nuestro Dios. ¿A quién debemos nuestro cambio de vida? A nuestro Dios. ¿A quién debemos todo lo que somos? A nuestro Dios eterno, el único Dios poderoso, Señor del cielo y de la tierra, a Dios que nos ha colmado de virtudes y fortaleza, y a Jesucristo, nuestro Salvador, le debemos todas las bendiciones, que con su amor ha permitido que logremos lo imposible, que realicemos lo increíble, que hagamos realidad lo inimaginable. A nuestro amado Cristo, que cubre nuestro ser con sus perfecciones y su brillo, porque Cristo es nuestro guía, Cristo es nuestra brújula, Cristo es el que traza el mapa de nuestro camino. Cristo nos lleva en sus brazos y nunca nos va a dejar. Por ello, en la iglesia de Cristo se nos ha enseñado como principal don la adoración a Dios y a Jesucristo, su Hijo muy amado. Porque en la adoración se engendra el reconocimiento y la gratitud. En la oración de adoración no pedimos nada. Hay otras oraciones, entre ellas la oración de peticiones, la oración de intercesión, pero cuando se está adorando a Dios no pedimos nada. Solo le damos la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Y toda oración, sea hermanos de petición, sea hermanos de intercesión o sea de adoración, siempre tiene que hacerse por medio del Señor Jesucristo. Dice el apóstol: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Cristo es nuestro mediador, Cristo es nuestro intercesor, Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro redentor, Él es nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro guía. Y así lo dijo el Señor: nadie va al Padre si no es por el Señor. Acuérdense que Cristo está sentado a la diestra del Padre
para interceder por cada uno de nosotros, para abogar por cada uno de nosotros. Llegas tú y presentas tu ofrenda de adoración al Señor, y entonces el Señor la recibe y la lleva al Padre Celestial, pero no la entrega tal cual como nosotros la entregamos. Acuérdense que Cristo está sentado para interceder por cada uno de nosotros. A lo mejor nuestra ofrenda no está, hermanos, perfecta, pero entonces ahí tenemos a nuestro abogado. Mira, Padre, lo que aquí el hermano te está ofreciendo. Señor, acuérdate de él, recibe la ofrenda, y ahí está Cristo intercediendo. Te repito, muchas veces nuestra ofrenda no lleva la perfección, pero ahí está Cristo perfumándola, ahí está Cristo, hermanos, adornándola, y entonces sí se la ofrece, hermanos, al Padre Celestial. El apóstol Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 1, versículo 21, narra, hermanos, de un error que cometieron aquellos hombres. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto fue lo que hicieron ellos. Tuvieron la dicha de conocer a Dios, pero no quisieron darle gracias, no quisieron darle la gloria que Dios, hermanos, merece, sino que ellos se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Acuérdense, nos dijo el apóstol Pablo, las cosas que sucedieron en el pasado quedaron escritas como un ejemplo a nosotros, con la finalidad de aconsejarnos para que no cometamos el mismo error de quienes lo hicieron y que por lo mismo fueron castigados. Ellos conocieron a Dios, pero no no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracias, y aquí vino el castigo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Entonces, esto quede como una enseñanza, porque nosotros tenemos la dicha de conocer al único Dios vivo y verdadero, el creador, hermanos, de todo el universo. Tenemos la bendición de conocer a su Hijo muy amado Jesucristo, a quien el Padre ha constituido Señor y heredero de todo el universo. Este conocimiento el Señor nos lo ha dado, no lo tienen toda la gente. Esto solamente al pueblo santo del Señor se le ha concedido, y este conocimiento nos acerca a la vida eterna. Dijo el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermanos, tenemos la dicha, Iglesia del Señor esparcida en la tierra, tenemos la dicha de que el Señor nos haya escogido y nos haya llamado para que nosotros seamos los verdaderos adoradores, porque así dijo el Señor, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. No repitamos el error, hermanos, que ellos cometieron en el pasado, para que no seamos nosotros castigados. Tengamos presente el castigo que recibió aquel hombre que se jactó y que se envaneció. Hablando de Herodes, dice que él se presentó ante su pueblo y empezó a hablar. A lo mejor hubo mucha elocuencia en sus palabras, de manera que esto hizo que la gente, hermanos, gritara y dijera voz de Dios y no de hombres, dándole a Herodes el lugar de Dios, porque estaba hablando Herodes y el pueblo gritaba, no es voz de hombre, ¿es voz de quién? Es voz de Dios. Y si este hombre en verdad hubiera sido sensato, hubiera aclarado al pueblo y les hubiera dicho,
No, yo no soy Dios, yo soy un hombre. Como cuando el apóstol Pablo detuvo a aquellos hombres que creyeron que eran dioses. Dioses han venido. Y les dice el apóstol Pablo, y rasgaron sus vestiduras, y les dice: miren, nosotros no somos dioses, somos humanos como ustedes. Nosotros venimos a enseñarles que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Pero Herodes, hermanos, no quiso darle la gloria a Dios. El pueblo lo alababa y decía que era Dios. Y en lugar de darle lugar a Dios, él cayó aceptando el halago que el pueblo le estaba dando. Y de repente, dice la Escritura, llegó, hermanos, el ángel del Señor y lo hirió por no darle la gloria a Dios. Y ese día murió, expiró, comido, hermanos, de gusanos. Entonces debemos nosotros de tener siempre este cuidado, de darle siempre la gloria a nuestro Dios. Como dijera el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Mientras vivamos en esta tierra, siempre seguiremos glorificando a nuestro Dios. Siempre le daremos gracias. Nos vamos a unir a los millones y millones de seres celestiales para dar la adoración a nuestro Dios y a su Hijo muy amado Jesucristo. Y diremos: al que está sentado en el trono y al Cordero daremos este loor. Y cuando estemos allá en el cielo, adoraremos junto con los ángeles al Dios eterno por toda la eternidad. Esta es la bendición que gozamos como pueblo santo de nuestro Dios. Vivamos agradecidos con el Señor. Siempre demos gracias, siempre demos gloria a nuestro Dios. Que no pase un día sin que nosotros no hayamos adorado a nuestro Dios, porque en la iglesia del Señor se nos ha enseñado a adorar en espíritu y en verdad al que vive y reina para siempre. Sea esta recordación para toda nuestra edificación en el nombre santo de nuestro Dios, y diremos siempre: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre damos gloria. Deseo, hermanos, que esta recordación sea, hermanos, para vuestra edificación. Se despide tu hermano diciendo que la paz de Dios nuestro Padre y la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo siga en el corazón de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les prospere en el nombre de Cristo Jesús.